Saludos para todos, muy buenos días, tardes, noches. No sabemos a qué horas vas a tomar este estudio en tu casa. Te saludamos, soy Sergio Ruiz, somos la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios de Medellín, Colombia, y este es nuestro Instituto Bíblico La Gracia. Debido a las condiciones que estamos viviendo por la enfermedad global, la pandemia del coronavirus, nos vemos obligados a presentar nuestros materiales de Instituto Bíblico de manera virtual. Así que en el día de hoy estamos grabando la segunda clase de esto que hemos llamado Introducción al Antiguo Testamento. En la primera sección vimos cuál era el propósito general del curso. El propósito general del curso no es un estudio muy riguroso sobre el Antiguo Testamento, sino más bien un estudio devocional. Un estudio que nos lleve a amar el Antiguo Testamento y amar y a ver a Cristo dentro del Antiguo Testamento. Y ese es el nombre que le hemos colocado al curso. Le hemos puesto Cómo amar el Antiguo Testamento. Y ustedes podrán acceder a un pequeño libro que contiene todas estas clases que hemos preparado para este curso. Entonces no se trata de un estudio muy riguroso sobre el contenido del Antiguo Testamento, sino más bien vamos a presentar a Cristo en el Antiguo Testamento y vamos a aprender a amar el Antiguo Testamento, que es un libro un poco difícil, a partir del conocimiento de Cristo dentro de él. Vamos a ver un panorama del Antiguo Testamento en función del Señor Jesucristo. Podríamos decir que se trata de un panorama cristocéntrico del Antiguo Testamento, o lo que también hemos llamado efecto Emaús, a partir de aquel pasaje maravilloso del Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús caminaba con los dos discípulos en el camino de Emaús y les abría las Escrituras y les mostraba cómo el Antiguo Testamento hablaba de él, cómo hablaba de su persona y de su obra. Y eso hacía arder el corazón de aquellos discípulos. ¿Y qué es ese arder sino pasión por Cristo, amor por Cristo, gozo y deleite en Cristo? Y eso es lo que debe producir en nosotros el estudio del Antiguo Testamento. Así pues que estamos en esta pequeña disertación, este pequeño curso que hemos llamado Cómo amar el Antiguo Testamento. Y ya sobre este asunto tuvimos una primera clase. Permítanme mostrarles brevemente el contenido de esa primera clase. Al estudiar el Antiguo Testamento necesitamos aprender a interpretar el Antiguo Testamento. No vamos a poder amar el Antiguo Testamento si no podemos entender su contenido. Necesitamos entender bien su contenido. Y por esa razón necesitamos tener unas buenas reglas de interpretación. Así que en nuestra primera clase dimos una descripción general muy rápida de las principales reglas de interpretación de la Biblia, reglas fundamentales de interpretación de la Biblia. Toda persona que va a leer el Antiguo Testamento tiene que acercarse a él con el entendimiento de que debe interpretar este libro. Es un libro difícil, requiere interpretación y nosotros tenemos que conocer cuáles son esas reglas de interpretación que debemos usar a la hora de acercarnos al Antiguo Testamento. Por eso comenzamos con un breve estudio de reglas fundamentales de interpretación. Vamos a repasarlas rápidamente. Vimos en primer lugar que la regla madre de toda interpretación bíblica es lo que se conoce como analogía de la fe, es decir, que la Biblia se interpreta a sí misma, o lo que hemos puesto en una frase muy corta, Biblia con Biblia. Es necesario conocer toda la Biblia para poder interpretar un solo versículo de la Biblia. Y de ahí el desafío que te hemos hecho de leer toda tu Biblia por primera vez y luego continuar leyendo toda tu Biblia cada año hasta que puedas leer tu Biblia muchas veces y así puedas convertirte en un intérprete agudo de las Sagradas Escrituras. Biblia con Biblia. En segundo lugar, aprendimos texto en contexto. Texto en contexto. Si no interpretamos el texto en el contexto en que él está, vamos a salirnos del correcto entendimiento del mismo. En tercer lugar, claro y oscuro. Los libros de la Biblia tienen distintos géneros literarios. Unos son claros, otros son oscuros.
y siempre debemos interpretar lo claro con lo claro lo oscuro. Lo claro trae luz sobre lo oscuro y no al revés. En cuarto lugar, aprendimos que la Biblia tiene textos que deben ser interpretados de manera literal, pero otros que son figurados y por tal razón requieren una interpretación. La Biblia tiene una cantidad de figuras retóricas y el estudiante de la Biblia tiene que estar familiarizado con esas figuras. La metáfora, la parábola, la hipérbole, la metonimia, la sinécdoque son nombres de figuras retóricas, son figuras del lenguaje, en donde las cosas no están dichas de una manera llana, sencilla, sino que están envueltas en un lenguaje comparativo, poético muchas veces, con el propósito de dar énfasis, de traer hermosura, de generar impacto, y el estudiante de las Escrituras debe estar familiarizado con todas esas figuras del lenguaje. Obviamente ustedes después van a estudiar en buenos libros de hermenéutica todas esas figuras retóricas y se van a familiarizar con ellas, para poder diferenciar en la Biblia lo que es literal de lo que es figurado. En quinto lugar, aprendimos que hay textos en la Biblia que son meramente descriptivos, especialmente aquellos que están en la literatura que es narrativa histórica. Nos están describiendo lo que está sucediendo, no nos están ordenando que hagamos lo mismo. Hay una gran diferencia entre lo que es descriptivo y prescriptivo. Lo prescriptivo es cuando en una literatura llana, clara y sencilla se nos dice haga esto, no haga esto. Eso es prescriptivo, pero cuando se trata de una narración histórica no se nos están dando prescripciones, sino descripciones. Solamente podremos decir que lo descriptivo se convierte en prescriptivo cuando en otra forma de literatura distinta a la histórica encontramos una confirmación de que eso que se describió viene a convertirse en un mandamiento. Y vimos también que especialmente en el Antiguo Testamento hay que hacer una diferenciación entre lo que está vigente y lo que ha sido abolido. Hay reglas y ritos que en el Antiguo Testamento han sido abolidos y hay algunas normas, especialmente leyes morales y principios que siguen vigentes. Así que cuando estudiamos la Biblia tenemos que hacernos esta pregunta: ¿lo que estamos leyendo es algo que está vigente o que fue abolido? Y aprendimos que la ley ceremonial, con todas esas restricciones de alimento, de vestido, de prácticas, de agricultura, de ganadería y todas esas prohibiciones que se hicieron al pueblo judío, esas contaminaciones ceremoniales, las contaminaciones con sangre y cosas de estas, fueron todas abolidas porque eran símbolos que apuntaban a la persona y la obra de Cristo y que cuando Cristo vino fueron canceladas, abolidas y ya no obligan para la vida del cristiano de hoy. Así pues que vigente y abolido es una más de estas reglas básicas de interpretación. Repitámoslas rápidamente: Biblia con Biblia, texto en contexto, claro y oscuro, literal o figurado, descriptivo o prescriptivo, vigente o abolido. Y aprendimos también que para interpretar un pasaje, darle riqueza a nuestro razonamiento sobre el texto, vamos a hacerle preguntas adverbiales. Vamos a preguntarle al pasaje qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Estas preguntas nos obligan a razonar sobre el texto y nos ayudan a resolver la gran mayoría de las preguntas que tenemos sobre él. Y finalmente, advertíamos sobre la gran dificultad que tenemos en la interpretación, el principal obstáculo que tenemos en la interpretación de la Biblia, y son nuestros propios prejuicios, nuestras ideas preconcebidas. Ellas son el resultado de aprendizajes anteriores, de experiencias vividas, y muchas de ellas, de esas ideas que tenemos ya formadas en nuestra mente, en nuestro corazón, se convierten en obstáculos para interpretar adecuadamente la Escritura. Así que debemos pedir a Dios que podamos identificar nuestros prejuicios, toda aquella idea que riña con la enseñanza de las Escrituras y que no nos permite ver su significado, su interpretación adecuada. Muy bien, esta fue nuestra primera clase, fue una sencilla descripción de las reglas principales de interpretación. Con esto pues vamos a empezar ahora a introducirnos en esa maravillosa aventura de amar el Antiguo Testamento, de mirar cómo el Antiguo Testamento es la historia más apasionante jamás escrita. Y vamos a ir entonces a nuestra primera lección.
Y en esta primera lección vamos a ver cómo lo primero que tenemos que hacer para poder amar el Antiguo Testamento es descubrir su verdadero protagonista. Descubrir su verdadero protagonista. Descubre el protagonista del Antiguo Testamento. Sin duda, el protagonista de toda la Biblia es Dios mismo. La Biblia es el libro acerca de Dios. Dios escribe para mostrarse a sí mismo, Dios escribe para enseñarnos su plan. Dios es el gran protagonista de la Biblia. Pero en el Antiguo Testamento hay personajes humanos que tienen un papel protagónico. Y a medida que vamos leyendo todo el relato del Antiguo Testamento, nos podríamos preguntar cuál de todos esos personajes humanos es el protagonista. Hay quizás alguno de estos personajes humanos en el cual haya un hilo conductor que vaya tejiendo toda una trama y nos vaya mostrando una historia unificada que tiene un propósito, que tiene un principio y que conduce a un final. Y en la medida en que vamos avanzando y observando todos esos personajes humanos que aparecen en el Antiguo Testamento, vamos pasando de uno a otro, pero no concretamos cuál pueda llegar a ser ese protagonista que le da unidad a todo el relato. ¿Será que Adán es el protagonista del Antiguo Testamento? Los hechos que le ocurrieron a él son determinantes, cambian por completo el curso de la historia. O tal vez Noé, sus maravillosos hechos cuando construyó un arca y fue salvado del juicio de Dios. O tal vez Abraham, el padre de la nación, que lleva la mayor parte del contenido del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en su mayor parte es la historia de la nación de Israel, la cual tuvo su origen en Abraham. ¿Será entonces que Abraham es el gran protagonista del Antiguo Testamento? ¿O qué tal Moisés, el gran legislador? Aquel hombre que le da a esa nación cuerpo, le da desarrollo, la fortalece, la establece. O tal vez Josué, el gran conquistador y sus grandes victorias. O qué tal el rey David, el personaje del Antiguo Testamento, admirado y el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Tal vez será David quien es ese personaje que le da sentido, unidad y teje una historia en el Antiguo Testamento. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar al verdadero protagonista del Antiguo Testamento. Ese verdadero protagonista del Antiguo Testamento nos da la idea correcta de cómo entender el Antiguo Testamento. Si descubrimos a ese protagonista, vamos a ver que el Antiguo Testamento tiene unidad, tiene cohesión, que es una historia que se teje alrededor de ese protagonista. Así que lo primero que tenemos que hacer es descubrir ese protagonista. Pero para encontrar ese protagonista no podemos comenzar estudiando el Antiguo Testamento desde el principio. Obviamente muchos de ustedes que están tomando esta clase ya han leído todo el Antiguo Testamento y se dieron cuenta que comenzando a estudiar el Antiguo Testamento desde el principio no descubrimos fácil ese protagonista del cual estamos hablando. Tendremos que hacer un movimiento desde el principio hasta un poco más de la mitad del Antiguo Testamento para descubrir a este verdadero protagonista. Y nadie comienza a leer un libro por la mitad. Eso resulta ilógico, irracional. ¿Quién va a comprar un libro y va a comenzar a leerlo por la mitad? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a hacer para poder descubrir el verdadero protagonista del Antiguo Testamento. Vamos a ir un poco más allá de la mitad hasta el pacto de Dios con David en 2 de Samuel capítulo 7, versículos del 8 al 16, cuando Dios hace un pacto con David. Y allí es donde aparece el verdadero protagonista del Antiguo Testamento. Y descubrir a ese verdadero protagonista del Antiguo Testamento nos va a dar ese primer paso para aprender a amarlo. Entonces quiero invitarte a que allí en tu Biblia, abras tu Biblia en 2 de Samuel 7, del 8 al 16, y vamos a analizar las palabras de Dios a David en lo que llamamos el pacto davídico. Y ahí, en el pacto de Dios con David, vamos a descubrir
el verdadero protagonista del Antiguo Testamento. Y después vamos a relacionar toda la historia con ese protagonista y vamos a ver cómo cobra un sentido dramático especial, cómo la narrativa en torno a él, desarrollándose en función de él, avanzando para preparar la venida de este gran protagonista, el Antiguo Testamento toma un sentido muy especial y todas sus partes correlacionadas en función de este gran protagonista se torna una historia extremadamente atractiva y apasionante, y ahí va a empezar a hervir, a ebullir en nosotros esa pasión por Cristo y ese amor por el Antiguo Testamento. Vamos entonces a leer nuestro texto en 2 de Samuel 7, del 8 al 16. Si tienes allí tu Biblia, te invito a que me acompañes a este pasaje. 2 de Samuel 7, del 8 al 16. 2 de Samuel 7, del 8 al 16, y vamos a leer nuestro pasaje. Dice la palabra de nuestro Dios: Ahora pues, dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su trono. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto que acabamos de leer es entonces el pacto de Dios con David. En una clase posterior veremos el papel tan importante que tienen los pactos en el Antiguo Testamento. Vamos a estar viendo cómo Dios estructura su plan con base en pactos. Un pacto que Él hace con Adán, un pacto que Él hace con Noé, un pacto que Él hace con Abraham, un pacto que Él hace con Moisés y este pacto que Él hace con David. El contexto, recuerden que hablábamos hace un rato en las reglas de interpretación lo importante que es el contexto. Así que siempre que empezamos a estudiar un pasaje tenemos que preguntarnos cuál es su contexto. El contexto de nuestro pasaje es: David está ya en el trono de Israel. Él viene a ocupar el trono de Israel como rey elegido por Dios debido al gran fracaso que tuvo Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, un rey que fue dado por Dios en respuesta a una petición inadecuada del pueblo. Un pueblo que quería deshacerse del gobierno de Dios, que quería alejarse del gobierno de Dios y de la ley de Dios, pide un rey como el rey de todas las naciones. Y Dios se los concede como castigo. Y este rey que no conoce a Dios, Saúl, que no ama a Dios, que no quiere llevar el pueblo a la ley de Dios, sino que simplemente quiere ser un guerrero que protege a su pueblo de sus enemigos y vive en una vida como las demás naciones apartados de Dios. Este rey fracasa y es totalmente desechado. En su lugar viene David, quien había sido ungido por Samuel, y después de muchas persecuciones llega por fin al trono de Israel. Y estando en el trono de Israel, el gran deseo de David es construir un templo a Dios, llevar el arca del pacto de Dios cuando Dios habló con Moisés y dio al pueblo un pacto, llevar ese arca a un lugar especial construido por él, un santuario. Dios no le permite construir ese santuario, pero le da un pacto. Y ese es nuestro texto, el pacto de Dios con David. Y en ese pacto de Dios con David nosotros vemos
que Dios le promete a David tres cosas. En primer lugar, le promete un lugar eterno, un lugar eterno. En segundo lugar, le promete un reposo eterno. Y en tercer lugar, le promete un rey eterno. Un lugar eterno, un reposo eterno y un rey eterno. Y aquí está el protagonista del Antiguo Testamento. No es Adán, no es Abraham, no es David. Es un hijo de David que será un rey eterno. Si nosotros comenzamos a leer el Antiguo Testamento desde el principio pensando que todo el plan de Dios desde la eternidad está diseñado para exaltar a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, como un Rey eterno, el Antiguo Testamento va a cobrar un sentido especial, porque todo lo que se presenta allí se presenta en función de Él. En función de este Rey eterno se creó el mundo. En función de este Rey eterno se creó el paraíso. En función de este Rey eterno se creó a un primer Adán. En función de este Rey eterno se permitió la caída en pecado. En función de este Rey eterno se dio la primera promesa de salvación, Génesis 3:15, que es la misión del Rey eterno. En función de este Rey eterno, Dios hace un pacto con Noé para preservar la humanidad y no destruirla por su creciente maldad. En función de este Rey eterno, Dios llama a Abraham. En función de este Rey eterno, Dios hace un pacto con Abraham. En función de este Rey eterno, Dios da origen a la nación hebrea. En función de este Rey eterno, Dios trae a Moisés, el gran libertador, el gran redentor. En función de este Rey eterno, Dios establece la ley, Dios establece todo en esa nación, y en esa nación prepara todas las cosas para que este Rey eterno nazca como un hijo de David y viva lo que tiene que vivir para salvar a una nueva humanidad, crear una nueva tierra, un nuevo cielo y reinar en ella eternamente, como le promete Dios a David. Así que todo el Antiguo Testamento gira alrededor de este Rey eterno. Y cuando yo abro la primera página y leo el primer versículo y tengo en mente que todo fue hecho, que todo está escrito en función de este Rey eterno, la historia se torna coherente, adquiere unidad, se torna progresiva, se torna maravillosa, se torna apasionante y fantástica, porque todo va hacia la venida, hacia la obra y hacia la gloria de este Rey eterno. Así pues que este es el gran protagonista. Aquí lo tienen, se los presento. Este es el protagonista del Antiguo Testamento. Si puedes de aquí en adelante leer el Antiguo Testamento en función de este gran protagonista, entonces lo vas a entender mejor, lo vas a disfrutar y vas a amar a este su protagonista. Pero volviendo a nuestro pasaje, vamos a analizar un poco más cada uno de los tres elementos que Dios le promete a David. Dios le promete entonces a David primero un lugar eterno. Un lugar eterno. Vean conmigo ahí en sus Biblias el versículo 10. Dice, además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Entonces Dios le promete a David un lugar eterno, un lugar que nunca más será destruido, un lugar de donde su pueblo nunca más será removido. Ese lugar que Dios le promete a David y que está representado por la tierra de Canaán. Recuerden que Canaán es la tierra prometida para el pueblo de Israel. Pero la tierra de Canaán representa algo mucho más grande. Cuando este Rey eterno venga, este Rey cumplirá esa promesa de un lugar eterno. Este Rey hará que la tierra entera sea el lugar en que Dios habite con su pueblo. Este Rey eterno traerá cielo nuevo y tierra nueva, un lugar eterno y maravilloso donde Dios morará con su pueblo. Solo Él traerá esto, solo Él puede hacer esto, un lugar eterno.
Él purificará la tierra de pecado, purificará la tierra de su maldición, purificará la tierra de toda su maldad, purificará a los hombres caídos y salvará a una nueva humanidad, y hará que esa nueva humanidad habite bajo su reino, bajo su dominio, eternamente y para siempre, en un lugar eterno. Pero Dios le promete a David no solamente un lugar eterno, que traerá el Rey eterno, sino también un reposo eterno. Un reposo eterno. Desde que el hombre pecó y se alejó de Dios, la humanidad no ha tenido reposo. El hombre no tiene reposo en su alma. El alma del hombre es como un mar turbulento que no puede reposar. La vida del hombre es como un mar turbulento que no puede reposar. La familia del hombre es como un mar turbulento que no puede reposar. Los problemas del hombre generan turbulencia. Los enemigos del hombre son muchos. Los hombres se agreden unos a otros, se destruyen unos a otros. Así que Dios le promete a David un reposo eterno. Algo que el hombre anhela, la paz verdadera, la paz de Dios. Dios le promete a David para su pueblo también un reposo eterno. Vean conmigo lo que queda del versículo 10. Dice: ni los inicuos le aflijan más como al principio. Noten ahí que Dios está prometiendo que no habrán más aflicciones de parte de los inicuos, de los hombres malos, de los hombres que no temen a Dios, de los hombres cuyo corazón es malvado. Ellos ya no van a poder afligir más al pueblo de este Rey eterno. No lo van a poder afligir más, porque serán destruidos. Todos los inicuos serán destruidos por este Rey eterno. Dice: ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Así que Dios le promete a David no solamente un lugar eterno, sino también un reposo eterno, que implica la destrucción de todos los enemigos de aquellos que aman y temen a este Rey eterno, de aquellos que siguen a este Rey eterno. Todos los enemigos de este Rey eterno serán destruidos y vivirán en paz perfecta. Un reposo eterno, en un lugar eterno, será la obra que este gran protagonista realice. Y a medida que la historia del Antiguo Testamento va desarrollándose, se nos va contando cómo va a lograr Él estas cosas. Así pues que tenemos en este pacto davídico un lugar eterno, un reposo eterno, y el resto del texto nos muestra esta figura destacada, la figura del Rey eterno. Vean conmigo lo que queda del versículo 11. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Recuerden que en el contexto dijimos que David se había propuesto construir una casa para Dios, un templo, un santuario, un lugar para traer el arca que estaba entre cortinas a un lugar suntuoso y majestuoso, digno de un rey. Pero Dios le dice a David: tú no me vas a construir casa. Dios le prohíbe a David construir casa. En lugar de eso le dice: yo te voy a construir a ti casa. Y aquí la palabra casa del versículo 11 no es otra cosa que la dinastía davídica. Tal vez muchos no están familiarizados con la palabra dinastía. Dinastía es una sucesión de herederos en el trono, una sucesión de hijos reyes que ocupan el trono de su propio padre. David es el primero, sus hijos vienen siendo su dinastía. Todos los hijos de David formaron la dinastía davídica, que duró más de 400 años, la dinastía más grande de la historia, más larga de la historia de la humanidad, es la dinastía del rey David. ¿Y por qué duró tanto? Porque es la promesa de Dios, que Dios guardaría a los hijos de David hasta que llegara el Rey eterno, y lo cumplió. Así que la promesa de este Rey eterno está asociada con la promesa de una dinastía. Hijos de David que serían preservados hasta que este Rey eterno naciera. Y este Rey eterno nació. Es hijo de David. Recuerden que su madre María era del linaje de David. Y su padre adoptivo José también era del linaje de David. Así que en él se cumplen los requisitos para este Rey eterno. Que sea del linaje de David, de la casa de David.
Dice el verso 12, y en tus días, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su trono. Esa es la promesa de un hijo de David, cuyo trono será afirmado. Dice, él edificará casa a mi nombre. Supuestamente, cuando la palabra de Dios dice, él edificará casa a mi nombre, se supone que ese fue Salomón. Salomón nació, es el hijo de David, el primero que ocupa el trono de David, y Salomón llegó a construir un gran templo, una gran casa al nombre de Jehová. Pero realmente ese no es el cumplimiento de la promesa, porque la casa que este rey construiría sería eterna. Recuerden que la promesa es un lugar eterno y un reposo eterno. Y si bien Salomón, su nombre significa paz, Salomón le dio paz a la nación de Israel, esa paz no fue eterna. Y Salomón no fue este rey eterno. Salomón pereció y no vivió muy adecuadamente agradando a Dios. Así que ni Salomón ni ninguno de sus hijos posteriores cumplieron esta promesa de construir casa. La casa que ha de ser construida sería una casa eterna. Y solamente uno que sea eterno puede construir una casa eterna. El verso 3 entonces dice, él, el hijo de David, el que es capaz de traer un lugar eterno, el que es capaz de dar un reposo eterno, él edificará casa a mi nombre. Y esa casa eterna será el lugar donde eternamente él habitará con sus súbditos. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Noten cómo este versículo 13 realmente señala que este rey tendrá un reino eterno. Este es un rey eterno que tendrá un reino eterno. Y dice el verso 14, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Esta es una forma muy especial como los reyes hijos de David entraban en una relación de paternidad con Dios. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Recuerden, Saúl no era el rey elegido por Dios. Dice el 16, y será afirmada tu casa, la casa de David, y tu reino, el reino de David, para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahí tenemos pues el Rey eterno, el gran protagonista del Antiguo Testamento. Ya sabemos quién es ese gran protagonista. Ya sabemos que Él es el hilo conductor, que le da sentido, que le da unidad, que le da cohesión a todo el relato del Antiguo Testamento. Que todo se creó, todo lo que Dios creó, lo creó de Él, por Él y para Él. Toda la historia, el plan de Dios que Dios ideó, la creación del primer hombre Adán, la caída del primer hombre Adán, la promesa de redención para una nueva humanidad, el arco iris y la promesa de preservación, la historia de Israel, todo fue diseñado y todo ocurrió como preparación para la venida de este Rey eterno. Eso es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la preparación para la venida del Rey eterno. El Antiguo Testamento nos muestra, por medio de los hechos históricos que allí ocurren, de las promesas, de las profecías, por medio de figuras, símbolos o tipos, nos muestra la identidad, la obra y el futuro que nos espera al lado de este grandísimo Rey eterno. Y este Rey eterno no es otro que Jesucristo nuestro Señor, que nació en la casa de David, que vivió una vida perfecta y que llevó a cabo su obra. Antes de ser coronado Rey eterno, realizó la obra de expiación, purificando a una nueva humanidad de sus pecados, haciéndola sus súbditos, llevando a esta humanidad a que sean sus súbditos, a que sean su pueblo y preparándolos para la venida de ese gran reino, cuando Él, haciendo pasar toda la tierra por fuego, purifique lo que el pecado dañó y cree cielo nuevo y tierra nueva.
cuando este rey regrese por segunda vez. En su primera venida vino como un cordero para realizar la purificación. En su segunda venida vendrá como un león para juzgar a todos los hombres y establecer el reino eterno prometido a David. Un lugar eterno, con un pueblo eterno, bajo el dominio de un rey eterno, el gran Hijo de David. Él es el protagonista verdadero del Antiguo Testamento. Ahora tú lo has descubierto y ahora en cada página de tu lectura de la Biblia debes preguntarte cómo prepara lo que acabo de leer la venida del Rey Eterno. ¿Cómo se conecta lo que estoy estudiando con la venida del Rey Eterno? Si puedes mantener esas preguntas en tu cabeza y responderlas cada que lees un pasaje o un libro entero del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento cobrará ese sabor, ese deleite, ese gozo, esa delicia que llamamos efecto Emaús, porque no hay nada más maravilloso que ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Así pues, habiendo entendido el protagonista, quién es el protagonista del Antiguo Testamento, continúa leyéndolo y descubriendo a Cristo en cada una de sus páginas, y eso te dará ese gozo, esa sabiduría y ese deleite que llamamos efecto Emaús. Aquí terminamos entonces esta segunda lección. Te esperamos para una próxima lección donde estaremos viendo algunas claves de interpretación adicionales muy importantes en nuestro estudio del Antiguo Testamento. Te esperamos entonces para nuestra siguiente lección y sigue pensando y meditando en la gloria de este Rey Eterno que ahora has descubierto como protagonista verdadero del Antiguo Testamento. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima lección. Muchas gracias.